Seguimos adelante en Telebondía. Es muy grato recibir a un estimado amigo, al doctor Pablo Hernández, neurocirujano, que presidió, como les decíamos, el cuarto Congreso Uruguayo de Neurocirugía, con la presencia de más de 200 especialistas. Pablo, buen día, ¿cómo andas? Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ti por esta gentileza. Decíamos que se desarrolló este cuarto Congreso Uruguayo, pero con fuerte presencia latinoamericana, y lo transforma en el más importante en décadas aquí en Uruguay. Sí, es verdad, nuestro congreso fue realizado en conjunto con la reunión intermedia de la Sociedad de Cirugía Neurológica del Cono Sur, y la convocatoria fue realmente muy importante, con colegas de muchísimos países de Latinoamérica, incluyendo México, y algunos colegas de Europa que también participaron del evento. Un mapeo en el Congreso que permitiría advertir en cuanto a novedades, a lo más importante en todo caso que emanó del encuentro. Bueno, el encuentro, como tú bien decías, contó con más de 200 inscriptos, unas 180 conferencias, más de 100 colegas extranjeros que vinieron con un bagaje de experiencias que nos permitió intercambiar muchas novedades, digamos, tanto desde el punto de vista tecnológico como inclusive la tendencia que sucede en todas las especialidades quirúrgicas también sucede en neurocirugía, de los avances en cuanto a los abordajes menos invasivos al sistema nervioso, lo que permite una recuperación mucho más rápida. Bueno, podemos decir que la neurocirugía ha evolucionado a pasos agigantados, en todo caso del electroshock, así se denominaba, ¿no? Hasta la actualidad. ¿Lo del electroshock sigue funcionando, digamos, sigue vigente? El electroshock es una terapéutica que se utiliza a nivel psiquiátrico y tiene sus indicaciones precisas, sí. Pero ha mejorado, digamos, en Sí, cuanto sí, a su obviamente, aplicación, la seguridad es otra. Claro, pero digo, hay algo de eso, ha evolucionado notablemente la especialidad en este tiempo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, difícil es el amor, decía alguien. No, difícil es la neurocirugía, respondía el otro, porque es una especialidad de altísima complejidad. ¿Hay muchos especialistas formándose o le tienen como cierta resistencia a una situación tan compleja? No, al día de hoy, comparado de repente con 10 años atrás, la cantidad de postulantes, médicos recibidos jóvenes postulantes a neurocirugía ha ido aumentando exponencialmente, y contamos con, si bien el ingreso es limitado porque hay 1 o 2 cargos por año, hay un pool de 6, 7 jóvenes preparando la prueba siempre. Actualmente, ¿cuántos especialistas hay en conjunto? Recibidos hay en torno de 30 neurocirujanos en todo el país. Ajá. Y unos 10 en formación. ¿En áreas bien determinadas en el país? La mayoría, y te diría que más del 95% están radicados en Montevideo. Pero, como tú sabes, se ha comenzado a distribuir por el país Claro. en base a viajes en centros del interior. Bueno, es fuerte de cualquier modo esa inequidad, ¿no? 95, de cada 100 médicos, 95 están acá. Sí, sí, sí. Distribuidos además en 2 o 3 instituciones, seguramente. No, en realidad ese es uno de los problemas que tenemos en el sistema de salud, que hay muchísimas instituciones, todas con neurocirujanos, lo cual lo fragmenta demasiado. Ajá. ¿Cuál sería el óptimo, Pablo, en ese caso? Y el ideal sería, sobre todo para mejorar, optimizar la asistencia y optimizar el manejo de los recursos, que hubieran 2 o 3 centros neuroquirúrgicos en Montevideo, que tuviera ahí centralizado todo el equipo de médicos actuantes con experiencia, de modo de que todos los pacientes, delicados o no delicados, sepan a dónde deben ser trasladados, y los médicos centralizando ahí la actividad adquieran más experiencia en determinadas técnicas. Así que se multiplica el esfuerzo, digamos, hoy por hoy, y muchas veces se superponen. Exacto. Bueno, es un tema interesante para abarcar, pero ya desde el lado, en todo caso, político. ¿Qué avances ha habido en el mundo respecto a la neurocirugía y cómo aplica esos avances Uruguay? Bueno, realmente en los últimos tiempos hemos vivido una grata situación, que es el hecho de que la tecnología a nivel mundial no demora tanto en llegar a Uruguay como sucedía de repente décadas atrás. Hoy día contamos, y sobre todo en hospitales públicos, que era otro de los relegados, con tecnología importante en cuanto a diagnóstico y en cuanto a posibilidad de mejorar el tratamiento, lo cual ha llevado a que la seguridad y la eficacia de los procedimientos sea cada vez mejor. ¿Aquella brecha económica a veces casi insalvable se ha acotado, digamos? Sí, sí, por ejemplo, en los hospitales de ACE, donde nosotros desempeñamos, que los centros más importantes, el Hospital de Tacuarembó y el Hospital Maciel en Montevideo, hoy día tienen equipamiento para hacer neurocirugía de los mejores del país y comparable con cualquier centro del mundo. Inclusive las capacidades diagnósticas han mejorado muchísimo con tomógrafo de última generación, y en poco tiempo va a estar instalado el resonador magnético en Tacuarembó, lo cual
prácticamente permite resolver todo en el norte sin necesidad de traerlos a Montevideo. Claro, bueno, esa es una muy buena noticia. La neurocirugía, entendida como especialidad médica que se encarga del manejo quirúrgico de aquellas cuestiones que afectan al cerebro, a la médula espinal, al nervio periférico, ¿cuáles son las enfermedades que actualmente, hoy por hoy, abarca la neurocirugía? Bueno, la neurocirugía ha ido agarrando, digamos, entre comillas, ampliando su campo de acción, Sí. Justamente en base a las posibilidades que la tecnología ha permitido alcanzar lugares del cerebro o de la columna con mayor seguridad y con un mínimo riesgo de daño a tejidos circundantes, como por ejemplo puede ser el acceso a tumores profundos o a malformaciones vasculares nuestras capacidades para hacer diagnóstico precoz y es un tratamiento seguro, con el paso del tiempo han mejorado muchísimo. Hay cierta mitología respecto a la neurocirugía en cuanto a aquella delicadeza de tocar. Nosotros participamos hace bastante tiempo ya en la intervención de una estereotaxia realizada en Tacuarembó, una intervención de un paciente que padecía arrebatos de ira, y aquello fue para nosotros inolvidable desde el punto de vista de remover una cantidad de cuestiones vinculadas a un médico, a un equipo médico, metiéndose en el cerebro de una persona. O sea, es indescriptible la sensación. Ahora, siempre está ese riesgo de que 1 milímetro puede llegar a ser la diferencia entre sanar o no, entre la vida y la muerte. ¿Cómo asumen ustedes ese desafío permanente, también del lado del paciente, ¿no? Que cuando le dicen, bueno, tenemos que aplicar una neurocirugía, seguramente se pone muy nervioso? Ya cualquier paciente, solo por el hecho de decir que hay que operarlo, genera temor, y si uno dice hay que operarlo del cerebro, se multiplica por 10. Nosotros tenemos claro que si bien el objetivo es el primum non nocere que se dice, primero no dañar al paciente, en el cerebro es milimétrico el tema de las posibilidades de que se pueda hacer una cura o se pueda hacer un daño. Entonces la tecnología en base a eso es lo que ha permitido, tenemos una molestia. Una invitada que está frecuentemente acá, que es esa mosquita absolutamente insoportable. Pero decíamos, ¿hay un protocolo, por ejemplo, que se sigue a la hora de comunicar al paciente la necesidad de que se opere y que tenga sus garantías? Me imagino que ha mejorado eso. Tenemos que necesariamente informar al paciente sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento que se le va a hacer y obviamente cuáles son los riesgos, porque de repente tenemos una lesión cercana a un área funcionalmente importante del cerebro y tal vez la cirugía tenga riesgo de generar secuelas o empeorar la lesión que tiene. Entonces justamente el paciente debe saber el riesgo que corre y también debe saber qué disponibilidades tecnológicas tenemos para intentar evitar ese tipo de lesiones, como puede ser, por ejemplo, topografiar las zonas funcionales del cerebro con mapeo neurofisiológico intraoperatorio que nos dice, bueno, acá está el área que controla el movimiento, aquí no podemos tocar. Claro, se ha acrecentado la seguridad sin duda, se han acotado los riesgos. De cualquier manera siempre es extremadamente delicada la intervención. Hay algunas patologías como la que tiene que ver con la columna. El otro día leía un informe, es invalidante a la hora de trabajar. O sea, una de las causas más frecuentes por las que la persona deja de trabajar es por afecciones de columna. Y se está interviniendo aquí en Uruguay bastante. Sí. Si bien la cirugía de columna se viene realizando hace décadas acá en Uruguay, también hemos asistido a la posibilidad de acceso a tecnologías y a equipamiento médico que nos permite realizar cada vez más cantidad de cirugías que originalmente la mayor parte de los procedimientos de estabilización eran realizados por traumatólogos, hoy día también equipos neuroquirúrgicos lo están realizando, y la posibilidad de acceder a patologías y no afectar funcionalmente la columna, de modo que el paciente en lo posible, el objetivo es que se cure de su enfermedad o que mejore y logre retomar su actividad. Pablo, ¿hay un porcentaje de éxito en este tipo de intervenciones? En general, el éxito de la intervención está directamente ligado a la buena indicación de una operación. A ver, ¿cómo es eso? Si un paciente tiene una enfermedad, uno tiene que decir, bueno, esto se puede operar y esto no se puede operar. Si uno opera a un paciente que en realidad no tiene una indicación precisa, la posibilidad de fracaso es muy alta, con lo cual se pierde confianza en la técnica. Claro. Entonces, el paso fundamental es una buena selección del candidato a una operación. Y una vez que uno decide hay que operarlo, el siguiente paso es elegir la mejor técnica, que es la que afecte lo menos posible la biomecánica de la columna, de modo que ese paciente sí pueda después reiniciar sus actividades como lo estaba haciendo antes. Bien, volviendo a la pregunta original.
¿En alguna medida se puede manejar un porcentaje sobre ese éxito, más allá entonces de la dificultad a veces que plantea el diagnóstico? Es difícil, sobre todo porque la mayor parte de los pacientes operados de la columna son pacientes operados por dolor. El dolor generado por la enfermedad degenerativa de la columna, que es simplemente el envejecimiento, entre comillas, que sufre la columna por soportar el peso del cuerpo. El manejo del dolor por enfermedad de columna es un desafío importante para el sistema de salud de todos los tiempos. Decirte un porcentaje de éxito, claro, no es muy fácil de Está decir. bien. Bueno, han aparecido, han asomado en el mundo algunas cuestiones como esto del 3D, ¿no? De la tercera dimensión. Aplicado también a la neurocirugía. Sí, la tecnología 3D, que es un avance enorme de conjunción de la informática y la computación con la medicina, ha sido un gran avance sobre todo para técnicas diagnósticas y sobre todo en tomografía computada o en resonancia magnética. Y también en lo que tiene que ver con la planificación de determinadas cirugías, como tú mencionabas, la estereotaxia, que nos permite localizar lesiones dentro del cerebro con abordajes muy pequeños, y la imagen 3D ha sido una herramienta muy Bueno, otro tema que he leído en estos días es la implementación, la implantación de electrodos directamente en el cerebro. ¿Se está aplicando en Uruguay esa técnica? El primer procedimiento de esta técnica que se hizo en Uruguay se hizo en el año 2005 en el hospital de Tacuarembó. Un paciente con Parkinson. Si bien la limitante en nuestro medio es el costo de los dispositivos, que son extremadamente costosos, en algunos casos seleccionados y que se consiguió financiación por diferentes vías, se han colocado más dispositivos. Uno de los centros que tiene más experiencia en este caso es el Hospital de Clínicas de Montevideo. El de Clínicas de Montevideo. ¿Y cuál ha sido la evolución de ese paciente, de 2005 a la fecha? Ese paciente ha tenido una muy buena evolución. Es un señor que, a modo de ejemplo, un técnico... No sostenía un vaso de agua, con agua, o sea, era imposible. Pudo volver a manejar su vehículo, pudo volver a reparar algunos pequeños electrodomésticos, que era su trabajo, lo cual obviamente mejoró notoriamente. O sea, de no sostener un vaso con agua a poder manejar un destornillador. Bueno, impresionante. Decíamos, aquí lidera entonces el Hospital de Clínicas, su unidad de neurocirugía. Hablábamos de la columna, la epilepsia también ha sido tratada desde el lugar, desde la neurocirugía, digamos. Sí. La cirugía de la epilepsia es una cirugía que tiene, al igual que la de Parkinson, varias décadas de historia. En Uruguay existe un equipo interdisciplinario para cirugía de epilepsia que también funciona en clínicas, y que tiene ha acumulado una experiencia importante y con resultados muy buenos. ¿Cuántas intervenciones por año? No tengo ese número porque yo no trabajo en ese equipo, sí, claro, pero es un número de intervenciones que viene aumentando notoriamente. Bien, lo del Parkinson también que citábamos, y los arrebatos de ira. En aquel caso recuerdo perfectamente la situación. ¿Se siguió a ese paciente, me imagino? Sí, por supuesto. ¿Y hoy cuál es la realidad? Este paciente, al igual que después de ese paciente en el Hospital de Tacuarembó y el Hospital Maciel, tuvimos una serie ya a esta altura llevamos 10 pacientes operados. ¿Con ese mismo diagnóstico? Con ese mismo diagnóstico. Y el resultado ha sido muy satisfactorio. Obviamente estamos hablando de pacientes con enfermedades psiquiátricas, con retardo intelectual, pero que el control de su crisis de agresividad ha permitido en muchos casos reinserciones familiares e inclusive reinserciones sociales. Aquel caso era tremendo, dramático. La familia lo tenía encerrado en un dormitorio bajo llave porque era absolutamente imposible la convivencia. Cuando despertaba esa ira, hacía cualquier desastre, ¿no? Hasta golpear a su propia mamá. Las caras de aquella gente las recuerdo hasta hoy. Quiere decir que ese caso se superó gracias a la estereotaxia. Sí. Y se siguió interviniendo a gente con el mismo diagnóstico. Me preguntan, la castración quirúrgica, porque muchas veces uno se plantea esa situación de violentos sexuales y se había mencionado como una opción aquello de la castración quirúrgica. ¿Se analiza, se considera ese extremo? Estrictamente no. Obviamente la indicación de estos casos de una potencial cirugía no la hacemos nosotros, la hace el equipo de psiquiatra que lo está viendo. No es una indicación específica a eso. Si está en el contexto de una agresividad secundaria a una enfermedad psiquiátrica, podría considerarse. ¿No han tenido ustedes que abordar un caso de esas características? No. Bueno, y después venimos a casos lamentablemente famosos, ¿no? El de Cerati. ¿Hay como una explicación desde la ciencia a esta situación? El tema del infarto cerebral, hoy día y aquí en Uruguay están empezando a funcionar unidades con esas características. Lo que se pretende, en primer lugar, es la prevención, que al igual que el infarto del miocardio, el infarto cerebral es una complicación de la enfermedad aterosclerótica que es muy prevalente en nuestro medio.
si sucede el infarto cerebral, el foco se basa en el diagnóstico precoz. Porque si se hace un diagnóstico precoz, de repente en las primeras 6 horas se puede hacer un tratamiento para intentar destapar esa arteria y que la parte del cerebro que no recibía sangre no muera. Si eventualmente el infarto sucede y el infarto es muy grande y genera presión sobre zonas del cerebro que están sanas, ahí requiere una intervención quirúrgica para intentar rescatar las zonas sanas. Lo que ya infartó no tiene solución. Bueno, que es el caso que estábamos mencionando. ¿Y el de Schumacher, por ejemplo? Bueno, el de Schumacher, según tengo entendido, ahí hubo alguna evolución, alguna ¿no? Pequeña... Ligera. Sí. Los hematomas intracraneanos traumáticos dependen mucho del tipo de lesión que tenga, de la localización de la lesión. Y ya cuando pasa tanto tiempo, Pablo, ¿hay de cualquier modo esperanzas de una recuperación plena o ya es casi prácticamente imposible? Y eso depende mucho del tipo de lesión. O sea, porque si hay una lesión constituida sobre el cerebro, es poco probable que haya una recuperación. Si es una cuestión de inflamación, edema cerebral o cosas que se pueden recuperar funcionalmente, hemos visto muchísimos casos que con el paso de los meses mejoran. Bueno, ¿se han acrecentado los tumores a nivel cerebral en Uruguay? No se ha aumentado el número, pero sí la posibilidad de hacer diagnóstico, que eso en definitiva termina aumentando las estadísticas. Claro. Una de las cosas que nos pasó como experiencia en Tacuarembó es que justamente el hecho de haber un centro ahí aumentó la consulta con el neurocirujano, el acceso a la tomografía y el aumento de diagnósticos de pacientes que de repente nunca se iba a saber qué era lo que le pasaba. ¿Y el nivel allí de recuperación del paciente? Depende mucho del tipo de tumor y la localización. Ajá. ¿Tomado a tiempo, digamos? ¿Sigue esa lógica? En general, si el tumor es benigno y se localiza a tiempo, depende obviamente en qué parte del cerebro esté, la evolución puede ser favorable. Si el tumor es maligno, es como en todos los cánceres, suele diagnosticarse en general cuando ya está demasiado avanzado. Y allí las posibilidades de éxito son escasas. Muchas gracias, Pablo, por estos minutos y a seguir trabajando. Bueno, seguiremos con mucha atención la evolución de esta especialidad, además que uno siempre supone que hay que ser valiente para encarar a diario esa actividad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Pablo Hernández estuvo con nosotros, neurocirujano. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. ¿Lo del electroshock sigue funcionando, digamos, sigue vigente? El electroshock es una terapéutica que se utiliza a nivel psiquiátrico y tiene sus indicaciones precisas, sí. Pero ha mejorado, digamos, en cuanto Sí, a su obviamente, aplicación, la seguridad es otra. Claro, pero digo, hay algo de eso, ha evolucionado notablemente la especialidad en este tiempo. Sí, por supuesto. Bueno, difícil es el amor, decía alguien. No, difícil es la neurocirugía, respondía el otro, porque es una especialidad de altísima complejidad. Hay muchos especialistas. Junto con la reunión intermedia de la Sociedad de Cirugía Neurológica del Cono Sur, y la convocatoria fue realmente muy importante con colegas de muchísimos países de Latinoamérica, incluyendo México, y algunos colegas de Europa que también participaron del evento. Un mapeo en el Congreso que permitiría advertir en cuanto a novedades, a lo más importante en todo caso que emanó del encuentro. Bueno, el encuentro, como tú bien decías, contó con más de 200 inscriptos, unas 180 conferencias, más de 100 colegas extranjeros que... Seguimos adelante en Telebuen Día. Es muy grato recibir a un estimado amigo, al doctor Pablo Hernández, neurocirujano, que presidió, como les decíamos, el 4º Congreso Uruguayo de Neurocirugía, con la presencia de más de 200 especialistas. Pablo, buen día, ¿cómo andas? Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ti por esta gentileza. Decíamos que se desarrolló este 4º Congreso Uruguayo, pero con fuerte presencia latinoamericana, y lo transforma en el más importante en décadas aquí en Uruguay. Sí, es verdad, nuestro congreso fue realizado en conjunto. ¿Estás formándose o le tienen como cierta resistencia a una situación tan compleja? No, al día de hoy, comparado de repente con 10 años atrás, la cantidad de postulantes, médicos recibidos, jóvenes postulantes a neurocirugía ha ido aumentando exponencialmente, y contamos con, si bien el ingreso es limitado porque hay 1 o 2 cargos por año, hay un pool de 6, 7 jóvenes preparando la prueba siempre. ¿Actualmente cuántos especialistas hay en conjunto? Recibidos hay en torno de 30, vinieron con un bagaje de experiencias que nos permitió intercambiar muchas novedades, digamos, tanto desde el punto de vista tecnológico como inclusive la tendencia que sucede en todas las especialidades quirúrgicas también sucede en neurocirugía, de los avances en cuanto a los abordajes menos invasivos al sistema nervioso, lo que permite una recuperación mucho más rápida. Bueno, podemos decir que
la neurocirugía ha evolucionado a pasos agigantados, en todo caso del electroshock, así se denominaba, ¿no? Hasta la actualidad.